Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Bien, sí, señor. Buenas Bien. tardes. Bueno, me alegra mucho saludarles. Bueno, vamos a continuar con la clase, con los temas que teníamos ayer. Entonces, ayer vimos estrategias mixtas 2x2 cuando no hay equilibrio de Nash puro. Eso fue lo que vimos ayer, básicamente. Y Profe, hoy, disculpe, señora, pregunta. señora, ¿Cuándo sube la clase? yo creo que hoy la puedo subir. Gracias, profe. De igual manera, no te preocupes porque el procedimiento va a ser exactamente el mismo, no van a haber muchos cambios, solo que es como el análisis que se hace detrás de eso. Pero hoy subo la clase de hoy, ¿listo? Listo, profe. Entonces, bueno, eh, hoy vamos a mirar otro ejercicio de estrategias mixtas. Em, Vamos a modelar lo siguiente. Ayer coloqué como modelo, como punto de partida, el juego de la inspección. Hoy vamos a utilizar otros, ¿sí? Digamos que no me voy a centrar tanto en el contexto del juego, que no es lo que nos importa ahorita, lo que nos interesa acá es darle el tratamiento para encontrar la estrategia mixta, ¿listo? Entonces, vamos a asumir un juego de la siguiente forma. Pensemos nuevamente en dos jugadores. Pensemos en uno y dos que tienen unas estrategias heterogéneas. Ustedes regálenme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Listo, chicos, qué pena, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a asumir que las estrategias acá son heterogéneas, ¿sí? Pensémoslo de esta manera. Y pensemos que aquí hay estrategias AB. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Listo, Sí, gracias. Muy profe. amables. Y que aquí tenemos estrategias, por ejemplo, CD, un ejemplo. Entonces, con base en esto, vamos a construir la matriz de pagos, una matriz genérica como la que hemos venido trabajando hasta el momento. Y ubiquemos acá las estrategias, ¿no? Entonces, ubico las estrategias, voy por los pagos, ¿sí? Entonces, bueno, ayer el ejercicio que hicimos, ayer el ejercicio que abordamos, lo diferente a este es que en ese no había un equilibrio de Nash puro, ¿sí? Entonces ese fue el resultado que ayer encontramos. Pensemos ahora qué pasaría en donde tuviésemos un ejercicio, ¿sí? En donde tal vez encontrásemos, por ejemplo, un equilibrio de Nash doble, ¿no? Entonces, una cosa como estas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces pensemos en un ejercicio como este,
si necesitamos hallar el equilibrio de Nash en estrategias puras, que yo creo que es el paso inicial para hallar la estrategia mixta, hallar el equilibrio puro me da información que es valiosa, ¿sí? Sobre el comportamiento del ejercicio, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, pensémoslo acá. Eh, si uno asume que 2 elige C, lo mejor que puede hacer es elegir B. Y si uno asume que 2 elige D, lo mejor que puede hacer es elegir. Discúlpenme, es que está llegando algo. Qué pena con ustedes. Discúlpenme. Hola, qué pena con ustedes. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, qué Sí, pena con profe. ustedes. Es que, bueno, esto es algo personal. Mi mamá está un poco enferma, entonces pidió como unos medicamentos y tuve que ir a recepcionarlos. Les agradezco la comprensión. Bueno, entonces, en un primer ejercicio de equilibrio de Nash, por ejemplo, pensemos qué pasa con 2 equilibrios de Nash, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esto, ¿sí? Si vamos a hallar las decisiones racionales de 2, por ejemplo, entonces si 2 asume que uno elige A, lo mejor que puede hacer es elegir C. Y si 2 asume que uno elige B, lo mejor que puede hacer es elegir D. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un escenario, ¿sí? En donde hay un único equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio en una esquina, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Entonces la idea de la clase de hoy es mirar estos dos escenarios, tanto este escenario de equilibrio de esquina como uno alterno. Voy a duplicar esto. ¿Cómo cambia el comportamiento cuando yo, por ejemplo, obtengo un resultado como este otro? Por ejemplo, vamos a alternar acá los números. Simplemente vamos a alternarlo. Con, haciendo esa alternancia, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que nuestros equilibrios se van a comportar de la siguiente manera, ¿no? Entonces miren que tenemos dos escenarios. Uno en donde hay un único equilibrio de Nash puro y otro escenario en donde tengo dos equilibrios puros. ¿Listo? Ya van a ver cómo cambia el comportamiento del ejercicio para que ustedes entiendan cuál es la dinámica que hay detrás. Entonces, yo creo que empecemos con el más fácil. Yo creo que es el más fácil de analizar, sería este. Entonces, vamos a tomar esta matriz. Simplemente con el propósito de que no se me vayan a confundir, voy a borrar esta para que no se me confundan los pagos y ya ahorita vamos a retomarla nuevamente. Entonces, tenemos este escenario, ya sabemos que si queremos definirlo, podemos decir acá que el equilibrio de Nash en estrategias puras está dado por AC y por BD, ¿sí? Y un óptimo de Pareto, ¿cuál sería acá el óptimo de Pareto? Así. AC, ¿sí? Entonces es un juego que es parcialmente eh, cooperativo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente lo que hicimos ayer, asignamos las probabilidades, una probabilidad P y 1 menos P, y aquí una probabilidad Q, 1 menos Q. Posteriormente vamos a proceder a hallar las utilidades esperadas. Utilidad esperada del jugador 1 de seleccionar A, ¿sí? Sería igual entonces a 7Q más 2 factor de 1 menos Q. Lo que sería igual a 7Q más 2 menos 2Q. Y esto me quedaría como 5Q más 2, ¿cierto? Por esta parte, la utilidad esperada de 1 de elegir B sería igual a 3Q más 4 factor de 1 menos Q. Y esto nos quedaría como 3Q más 4 menos 4Q.
lo que me daría menos Q más 4. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo, muy bien. Entonces, como ya tenemos esas utilidades esperadas para las personas de pronto que ya no pudieron estar, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente multiplicando el pago esperado para uno por la probabilidad asociada a la estrategia, más el pago esperado de uno por la probabilidad asociada a la estrategia. Les recuerdo que esta es una estrategia que garantiza el 100% de las decisiones. Por eso acá esa restricción la endogenizamos como 1 menos Q. En términos multivariables, pues yo también podría llamar, qué sé yo, por ejemplo, esta podría ser la probabilidad P, esta podría ser la probabilidad Q, esta la R y esta la probabilidad S, ¿sí? También podría hacerse, pero luego tendría que hacer la sustitución, en donde yo aquí, por ejemplo, podría decir que acá, si esto es Q, después tendría que decir que Q es igual a 1 menos P. Entonces, digamos que sería un doble trabajo, no lo creo necesario. Luego de tener esas utilidades esperadas, que son las que ven acá, voy a encerrarlas acá con morado y con verde. Sí. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué procede, muchachos? ¿Ya la indiferencia? Muy bien, hallamos la indiferencia entonces. 5Q más 2 igual a menos Q más 4. ¿Sí? Esto nos podría quedar de la forma 6Q igual a 2, ¿cierto? Y Q me quedaría igual a 1/3. Esa sería la indiferencia respecto a Q. Ahora, ¿qué podríamos hacer luego de acá? Entonces, todo lo que viene en adelante es exactamente lo mismo. ¿Qué podríamos hacer entonces? Lo que podemos hacer entonces es graficar esas utilidades esperadas. Esta utilidad esperada cuando Q vale 0 vale 2 y cuando vale 1 vale 7 está en el positivo. Cuando Q vale 0 vale 4 y cuando Q vale 1 vale 3. Entonces se puede. Vamos a ver si de los gráficos de ayer rescatamos algo de esto para no tener que bregar de acá. A ver si lo doy copiar y lo pego a la de hoy. Creo que lo había hecho en alguna ocasión, pero no sé si me deje ahora. Bueno, creo que no me dejó. Entonces voy a hacerla manualmente. De 0 a 10 puede ir esta, el espectro positivo. Y acá obviamente va a estar 1. Aquí la indiferencia está en función de Q. ¿Sí? Y esa indiferencia es 1/3. Entonces ya ahorita vamos a ver dónde aparece. Vamos a graficar ese 5Q más 2. Entonces cuando Q vale 0, esto vale 2. Y cuando Q vale 1, vale 7. Entonces por acá más o menos yo creería. Y hacemos esta gráfica. Listo. Y esta sería la utilidad esperada de A, ¿no? Y ahora la verde, que sería menos Q más 4. Entonces cuando Q vale 0, vale 4. Y cuando Q vale 1, vale 3. Sería algo como por acá más o menos. Y lo trazamos.
Listo, entonces aquí ya tendríamos como resultado esta indiferencia. Que sería 1/3, ¿sí? Y aquí ya encontramos el sentido entonces de la decisión, ¿no? Entonces recuerdan los escenarios, primer escenario. A ver, ¿quién me ayuda? Voy a preguntar. Procedamos a preguntar. A ver, María Camila, en el escenario en donde Q es mayor a 1/3, ¿qué decisión se toma? Hola, Hola, ¿me repites, por favor? ¿sí? Que en el escenario en donde Q mayor a 1/3, ¿qué decisión toma el jugador? A. Muy bien, gracias. Esteban Igua, en el escenario contrario, donde Q menor a 1/3, ¿qué decisión toma el jugador? Señor Igua, ¿está por ahí? Esteban a la una. ¿Me escucha, profe? Sí, ya. En el escenario alterno, ¿qué decisión toma el jugador uno? B. ¿Listo? Gracias. Y obviamente, en un tercer escenario, donde sea la indiferencia, pues cualquiera de las dos, ¿no? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos construir esa función de decisión racional? Entonces, a ver, ¿quién será él o la elegida? Veamos por acá. Señor Bigoya, la función que construiría acá, ¿cómo sería? ¿Qué forma tendría? ¿Sería una función P de Q o Q de P? P de Q, ¿no? Bien. Una función P de Q y P de Q tomaría el valor de 1 si qué. Si Q es mayor a 1/3. Muy bien. Entonces tomaría el valor de 0 si Q menor a 1/3 y cualquier valor en el rango si Q igual a 1/3. Excelente, muchas gracias. Me toca preguntarles así para al menos sentir que tengo feedback, ¿no? No es ni por molestarlos ni nada por el estilo, es para tener su atención acá. Bueno, entonces listo. Aquí ya tenemos esa primera función de pago. Esa función de pago no, esa función de decisión racional. Y ahora pues vamos a proceder a hacer lo mismo para el jugador 2, ¿no? En este escenario, nótense que hoy voy un poco más rápido porque digamos que ya se entiende qué es lo que estoy haciendo. Traigo la matriz nuevamente. Utilidad esperada del jugador 2 de jugar C. Utilidad esperada de 2 de jugar la estrategia C es 8P más 4, 1 menos P. ¿Sí? Que sería igual a 8P más 4 menos 4P, que haría 4P más 4. Y la utilidad esperada de 2 de jugar D sería igual a 6P, ¿cierto? Más 6, 1 menos P. Que obviamente ya sabemos que esto va a dar ¿cuánto? 6, ¿sí? Luego de tener esto, entonces vamos a proceder con la indiferencia. 4P más 4 igual a 6. Y con esta info lo que yo puedo hacer entonces es decir que 4P es igual a 2 por cuanto P sería igual a 1/2. Aquí tenemos nuestra segunda indiferencia. En 1/2, si graficamos 4P más 4, de 4 a 8 y 6, sí, nos sirve la anterior también. Entonces vamos a copiar esta gráfica. Bueno, antes de esto, aquí se me olvidó una cosita en aras de la fina coquetería. Es utilidad esperada de 1. ¿Listo?
Entonces, ahora sí. Vamos a usar esta misma. Vamos a eliminar los elementos de la otra que no necesitamos. Listo. Entonces, utilidad esperada de 2. Entonces, bueno, vamos a graficar nuevamente. Vamos a darle colores distintos. Vamos acá con este azul esto, por ejemplo, y con este morado, esta utilidad esperada. Entonces, 4p más 4, bueno, 6, obviamente lo vamos a graficar como una constante hasta 1, ¿cierto? Más o menos. Y 4p más 1, entonces 4p más 1, cuando p vale 4, esto vale 4, y cuando vale 1, entonces dejemos el 8 acá arriba. Esto vale 8. Entonces más o menos por acá. Listo. Y ahora sí, tenemos acá nuestra nueva indiferencia. Un medio. Y acá está, la azul es la de C y la morada es la de D. ¿Listo? Con esto encontramos nuevamente los escenarios. Entonces vuelvo a preguntar a otra persona. Daniela, cuando P es mayor a un medio, ¿cuál es la decisión racional? Daniela. No tiene micrófono, respondió por el chat. Ah, es que respondió por el chat. Cierto que Daniela hace como 2 semanas no tiene micrófono. Elige C. Bien. Excelente, Daniela. Gracias. Ahora, a ver, ¿a quién? A ver, Mario. Cuando P menor a un medio, ¿qué estrategia elige el jugador? D, profe. Listo. Bien. Ah, no, esto está más que comprendido. Entonces ya podemos dejar taller de esto. Y obviamente, si es igual a un medio, pues C o D. Y aquí entonces construimos una función que, si la anterior fue pues una función P de Q, obviamente esta va a ser una función Q de P. Que va a tener la siguiente forma. Siempre vamos a ahogar ya esta llave, listo. Entonces, Q de P va a valer 1, sí que. A ver, ¿a quién le preguntamos? Gabriela Galvis. Soy yo. Sí que. Q vale 1, sí que. ¿Y P mayor a un medio? Muy bien. Excelente. Valdrá 0 si P menor a un medio y es indiferente si P igual a un medio. Listo. Aquí ya tenemos esto. Déjenme arreglo esto acá de pronto que quede más bonito. Listo. Entonces, aquí ya tenemos estas funciones de racionalidad, de respuesta racional, ¿no? Entonces voy a traerlas hacia acá. Ops. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver qué pasó. Ay, caramba. ¿Qué dice? Ya, creo que ya. Volvió. Voy a duplicarla y me la voy a traer por aquí abajito. Listo.
Aquí tenemos estas funciones de respuesta racional, ¿no? Entonces vamos a graficarlo. Vamos a graficar el equilibrio. Entonces voy a aplicar este plano cartesiano. Vamos por acá. Voy a eliminar los elementos que no me sirven. Ups. Ahora sí. Creo que esto tampoco me va a servir. Listo. Entonces, ahora sí. Aquí tenemos a Q y abajo tenemos a P. ¿Sí? Vamos a ubicar las indiferencias. Entonces, las indiferencias de P están en un medio. Entonces, por acá más o menos. Y las de Q en un tercio. Entonces, pensemos por acá. Listo. Ya teniendo esto en orden, entonces vamos a graficar estas funciones. Empecemos graficando esta con rojo, puede ser. Entonces, si Q mayor a un tercio, entonces, ¿dónde Q es mayor a un tercio? De aquí hasta 1, ¿cierto? Digamos que en este espacio Q es mayor a un tercio. P va a tomar un valor de 1. Entonces, yo les recomiendo pues hacer la rayita de una vez para tener información adicional. Más o menos hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando Q es mayor a un tercio, entonces P va a tomar un valor de 1. Entonces, más o menos va a tomar este comportamiento más o menos hasta ahí, ¿sí? Y cuando, pues, en el escenario en donde Q menor a un tercio, va a tomar el valor de 0. Listo. Por otra parte, con azul graficaremos Q de P. Entonces, Q de P va a tomar el valor de 1 si P mayor a un medio. Entonces, nuevamente, ¿dónde P mayor a un medio? Acá tenemos P mayor a un medio. Y en esta área tomará el valor de 1, ¿no? Entonces, aprovecho para hacer la rayita de la indiferencia. Hasta por acá más o menos. Y tomaría el valor de 1. Y cuando sea pues menor a un medio, en esta parte, ¿cierto? Entonces tomará valor de 0. ¿Cambió la forma? ¿Cambió la forma de la gráfica, sí o no? Sí, profe. Cambia, ¿no? Entonces miren que aquí no hemos ubicado las estrategias como les dije ayer. Ubiquémoslas. Ubiquemos esas estrategias. Entonces, aquí obviamente está 0, ¿cierto? Entonces, la estrategia asociada a P, ¿cuál es? Miren la matriz. Ah, A. ¿Sí? Y de una vez, la estrategia asociada a Q. sí. C. Listo. Entonces ya sabemos que aquí está A y aquí está C.
por cuanto la alterna para el jugador 1 es B y para el jugador 2 es D, ¿cierto? Aquí juega 1 y aquí juega el jugador 2. Listo. Entonces, dato curioso, que era lo que yo ayer precisamente les decía, donde hay equilibrios, ¿sí? Esta línea, cada línea representa una decisión racional dependiendo de cómo me mueva en la densidad de la probabilidad, ¿sí? Dependiendo de la probabilidad de elección del otro jugador. Entonces yo les decía que los equilibrios conceptualmente eran esos puntos en donde ambas decisiones racionales se encontraban, ¿no? Entonces, como aquí yo tengo unas estrategias puras, mire dónde las tengo, en AC Profe, y en BD. Señor, disculpe, es que tengo una duda chiquita. ¿Cómo fue que usted hizo para saber cuál es A, cuál es B y cuál es C? o sea, ¿en dónde? Acá en la grafiquita, en este gráfico. Sí, en eso verde que colocó ya lo último. Ah, ok. Bueno, entonces recuerde que aquí tenemos la probabilidad P, ¿cierto? Y digamos que esa probabilidad P siempre va a estar asociada a una estrategia. Generalmente, de forma ortodoxa, la asociamos a la estrategia de esquina. ¿Sí? Entonces, mire, aquí lo que decimos es que la probabilidad P está asociada a elegir A y la probabilidad 1 menos P está asociada a elegir B. ¿Sí? Como esto podría ser una lógica multivariable, yo podría darle a 1 menos P otro valor, podría darle un valor Z, un ejemplo, ¿sí? Una variable Z. Pero como aquí no lo estamos viendo multivariable, ¿sí? Sino lo estamos viendo univariable, solo estamos teniendo en cuenta el valor de P, entonces ya desde esa lógica estamos endogenizando esto en función de esto. Entonces siempre, ¿por qué decimos que en este punto decimos que P vale 1, ¿cierto? En este puntico decimos, mire, en este punto de la gráfica P vale 1. ¿Y por qué colocamos A? Ah, bueno, porque 1 significa 100% de probabilidad de elegir A, ¿vale? Y entonces la pregunta es, ah, bueno, profe, ¿y entonces por qué B está ubicado donde P vale 0? Sí, mire, aquí P igual a 0. Entonces, ¿por qué ahí está ubicado? Sencillo, porque para yo elegir con 100% de probabilidad la estrategia B, necesito que P valga 0 para que 1 menos P sea igual a 1. ¿Sí, Mario? Ya, profe, ya me Y lo quedó más mismo claro. Muchas sucede gracias. con Q. ¿Sí? Nótese que, mire, Q está asociado a C, ¿no? Entonces, cuando Q es igual a 1, lo que yo digo es que elijo C. Q igual a 1 es lo mismo que decir elegir la opción C. Entonces, ¿dónde Q es igual a 1? Acá. ¿Sí? Y como aquí digo que Q es igual a 1, entonces digo que estoy tomando la decisión C. Y cuando Q es igual a 0, ¿sí? Entonces estoy tomando D. Ah, ya, profe, me ¿Sí? quedó mucho más claro. Muchas gracias. No, no, con mucho gusto. Bueno, entonces ahora observen acá, ¿no? Miren los equilibrios. Este juego tiene 3 equilibrios, 2 puros y uno mixto. ¿Sí? Mire dónde están los equilibrios en el gráfico, en A y en C, ¿no? Donde se cruzan las líneas A y C. ¿En la matriz estaban en A y C, sí o no? Sí, señor. Y lo mismo, la matriz nos dice BD, ¿cierto? El otro equilibrio está en BD. Obsérvenlo. B y D. Entonces, un truco, ¿sí? Por eso les digo, hallen el equilibrio puro porque la experiencia me dice, ¿sí? La experiencia me dice, y no se preocupen que les voy a poner a hacer de estos ejercicios porque es donde uno se da cuenta. La experiencia me dice a mí que conocer el equilibrio puro me da información valiosa, porque es que si yo ya conozco el equilibrio puro, yo al menos ya sé en dónde es que se tienen que cruzar estas líneas, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener un equilibrio puro, por ejemplo, y tenerlo como lo teníamos ayer, ¿sí? Bajo esta lógica. Entonces, esto viene así y entonces aquí viene así, ¿sí? No, no tendría esa lógica. ¿Por qué? Porque no tengo equilibrios en las esquinas. Y ya, y entonces con este cruce tendría el equilibrio mixto, lo habría graficado. Y entonces, ¿cómo sería este equilibrio? A ver, ¿cómo lo puedo denotar? Angie,
¿Cómo podría denotar el equilibrio en estrategias mixtas? Colocar precio de... Ay, ¿cómo era? No te escuché, ¿cómo? Creo que si se escucha bien, es que yo escucho como rico. Sí, yo también te escucho como entrecortado. Ah, según como lo hicimos ayer, Ajá, vamos ahí un medio, sí, estrategia creo, sí, sí. con eh, un medio de B Muy bien. y un tercio de C y 2 tercios de... Excelente. Themuchas gracias. Muy amable. Y listo, muchachos. Esta es la forma en la que yo puedo expresar, ¿cierto? Un equilibrio de Nash mixto cuando tengo dos equilibrios de Nash, ¿sí? Esa es la manera. Nótense que todo es carpintería. Todo es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia detrás de esto. Ahora, ¿sí? ¿Qué pasaría en el escenario, ¿cierto? En donde que yo les presenté al principio. Es decir, que yo tenga esta matriz, pero ya no tenga... Sí, señora. ¿Ese 2 tercios en la estrategia mixta de dónde sale? Ah, bueno, cierto que es que tú no estuviste allá, vale. Este 2 tercios sale de 1 menos P. Es decir, en términos generales, les recuerdo que esto se escribiría de la siguiente manera. ¿Alguien escribió algo? Ah, Andy Carrillo está viendo entrada. Esto se escribiría en términos generales de la siguiente manera. El equilibrio de Nash se denotaría como P factor de la primera estrategia, 1 menos P factor de la segunda, ¿sí? Q factor de la tercera, 1 menos Q factor de la cuarta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, déjame ver si lo doy más espacio acá. Nuevamente, P factor de la primera, 1 menos P factor de la segunda, Q factor de la primera, 1 menos Q factor de la segunda. Entonces, ¿de dónde sale ese 2 tercios? De 1 menos 1 tercio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, aquí simplemente operas esta resta y ya ahí ya obtienes ese resultado. Bueno. Entonces, listo. ¿Qué pasaría entonces en otros juegos, cierto? ¿Será que todos los juegos tienen equilibrios de Nash en estrategias mixtas? Bueno, voy a colocarles uno nuevo. Quería utilizar esa matriz modificada, pero no, vamos a colocar uno que ustedes ya conozcan. Dilema del prisionero. Caramba. Dilema del prisionero. Entonces, en el dilema del prisionero, les recuerdo, teníamos dos jugadores, ¿no? Entonces, coloquémoslo así para ahorrar. Las estrategias eran simétricas, confesar, no confesar, ¿cierto? Y los pagos eran los siguientes. Los pagos eran los siguientes. Una matriz cuadrada, 2 por 2. Confesar, no confesar. Menos 6, menos 6. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Aquí teníamos menos 10, 0. Y 0 menos 10. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, con esta información vamos entonces a verificar, bueno, qué equilibrios hay. Ya sabemos que el equilibrio está acá.
¿cierto? Ya sabemos que el equilibrio está acá. Y entonces la cuestión es, bueno, intuitivamente uno diría, bueno, ¿qué forma puede tener un gráfico, ¿cierto? En donde solo hay un equilibrio, ¿no? Este caso yo creo que es un caso diferente, ¿no? Este es un caso bastante distinto, ya se van a dar cuenta por qué. No es solo por perder el tiempo, sino que pueda que aparezca en un parcial, entonces no quiero que digan como que, ay, eso no lo vimos en clase, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente P, 1 menos P, Q, 1 menos Q. Y es exactamente lo mismo, vamos a hallar las indiferencias. Entonces, utilidad esperada de 1, perdón. Utilidad esperada de 1 de elegir confesar. Aquí hay una ventaja, ¿no? Con el dilema del prisionero, es que es un juego simétrico. Es decir, las utilidades esperadas son iguales para ambos, ya se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces eso nos va a ahorrar tiempo. Entonces la utilidad esperada de 1 de elegir C va a ser igual a menos 6 Q más, pues 0, voy a colocarlo simplemente como para que lo tengan ahí pendiente, más 0 factor de 1 menos Q. Lo que me va a dar igual a menos 6Q, obviamente. Y acá la utilidad esperada de 1 de elegir no confesar es igual a menos 10 Q más, ¿cierto? Menos 1 factor de 1 menos Q. Entonces esto sería menos 10Q más menos 1 más Q. Lo que me daría entonces sería igual a menos 9Q menos 9Q y menos 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, ya teniendo esto, entonces podemos decir, bueno, vamos a hallar la indiferencia. Entonces, ¿qué indiferencia vamos a tener? Entonces, algo tan sencillo como menos 6Q, ¿sí? Igual a menos 9Q menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo curioso? Ya se van a dar cuenta. Cuando yo intento, por ejemplo, despejar Q en función de esto, lo que yo puedo encontrar es decir, bueno, puedo pasar ese 9, lo paso a sumar, entonces me quedarían 3Q, ¿verdad? Igual a menos 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces Q sería igual a ¿qué? Menos un tercio. Ay, ¿qué pasa cuando la probabilidad es negativa? ¿En dónde quedó la reglita que les había dicho? Recuerden que yo les había dicho que había una regla, ¿no? Que constaba de estas características. ¿Se la recuerdan o no? ¿No? ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Apelo a su creatividad. Uy, no, yo no me acuerdo cómo era. ¿Cómo? Yo no me acuerdo. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? No, yo no. ¿No? Bueno, Valor absoluto. entonces, no, no, no. Entonces, ojo, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me dice este Q menor a un tercio? A ver, encontrémosle la lógica matemática y se van a dar cuenta que la solución es más fácil de lo que creen. ¿Qué me dice Q menor a un tercio? ¿Qué me dice Q igual a menos un tercio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una probabilidad.
Q es una probabilidad, pero este valor es una probabilidad ¿de qué? ¿Cuándo qué? Cuando confiesa uno, No. Recuerden que Q es una indiferencia, muchachos. Este valor es cuando Q, ¿cierto? Sería el valor que tendría que tener Q para que la utilidad esperada de confesar fuese igual a la de no confesar, ¿sí o no? O sea, siempre va a escoger confesar, o sea, Exacto, muy bien, excelente. Como confesar es una estrategia fuertemente dominante, ¿sí? Vamos a graficar eso para que se den cuenta qué sentido tiene, ¿no? Entonces, si yo tengo acá esto y yo lo quiero graficar, ¿sí? Si yo quiero graficarlo, entonces ¿yo qué tengo? Entonces, nuevamente, aquí la estrategia de los colores. Menos 6Q y por acá tendría menos 9Q menos 1, ¿sí? Si yo quiero graficar esto, entonces cuando Q vale 0, esto vale 0 y cuando vale 1 vale menos 6. Y en la otra, cuando vale 0 vale menos 1 y cuando vale 1 vale menos 10. Entonces es un plano cartesiano negativo, ¿no? Voy a hacerlo por acá, de esta manera. Y le voy a dar aquí una extendidita para que se den cuenta a qué me refiero yo. ¿Sí? Aquí seguimos teniendo a Q, ¿sí? Obviamente acá tenemos a menos Q y acá tenemos la utilidad esperada negativa, ¿cierto? Del jugador 1, ¿sí? Si ubicamos esto, entonces tendríamos aquí como, más o menos aquí tendríamos 5, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, no me faltó 1, entonces un poquito más abajo. Aquí sí. Listo. Entonces aquí tenemos menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y menos 10. Acá. Listo. Entonces aquí tenemos las utilidades esperadas. Vamos a graficar esto que tenemos acá. Entonces, voy a alargarlo de la siguiente manera. Ya sé que hasta este momento nosotros habíamos graficado, ¿cierto? Desde 0 hasta 1. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque nunca habíamos tenido la opción en que nuestra indiferencia estuviese en un rango distinto entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, por cosas de la vida, nos dio que esa indiferencia es negativa, es decir, tiene que estar por acá. ¿Sí? Entonces vamos a alargar, vamos a proyectar esas líneas más allá de ese rango que tengo. Entonces, menos 6, por ejemplo. Entonces, menos 6. Ay, caramba. ¿Ya todos están viendo otra vez la transmisión? Sí, profe. Qué pena con ustedes, es que lo llaman a uno y se sale esto. Bueno, entonces, vamos a graficar con morado, ¿cierto? Y entonces tenemos menos 6Q. Entonces ese menos 6Q, entonces cuando Q vale 0, ¿cierto? Pues esto también vale 0, pasa por el origen, no tiene un intercepto. Y cuando vale 1, pues vale menos 6, ¿no? Entonces por acá más o menos, pensaría yo. Unimos esos dos puntos, pero lo voy a unir más allá de ese rango. Es decir, casi. Listo, empecemos por allá. Ojalá que me alcance la línea. Y listo, entonces esta sería para la decisión de C, ¿no?
Y la de D, que sería verde, sería 9Q menos 1. Entonces, cuando vale 0, esto vale menos 1, ¿sí? Y cuando vale 1, vale menos 10. Entonces, por acá. Más o menos. Graficamos esta línea, la llevamos más allá y, oh sorpresa, ¿qué encontramos? Ah, bueno, ahí es donde estaba lo que no nos cuadraba, que la indiferencia está en un punto negativo, ¿sí? Entonces Joan decía, profe, ¿eso qué quiere decir? Ah, bueno, perdón, espérenme tantito. Estas no son 6D. Ole, miren, y me avisan. ¿Estas cuáles son? Dice que 6D. Esto es confesar y no confesar. Están pero pilas, ¿no? Cosa. Entonces, ahora sí, C la de confesar. Sí, aquí está. C es la de confesar y la verde es la de no confesar. Listo. Entonces, ahora sí, lo que me decía Johan, es, lo que me está queriendo decir entonces es que como yo tengo que cumplir con este requisito, ¿sí? Que la probabilidad esté siempre entre 0 y 1, pues que entonces siempre para cualquier valor de Q, sea 0, sea 1, un cuarto, un medio, 3/4, siempre voy a elegir ¿qué estrategia? Confesar. La estrategia confesar, la estrategia C. Entonces, mis queridos amigos y mis queridas amigas, así es como se observa gráficamente una estrategia fuertemente dominante. Por eso es que cuando la estrategia es fuertemente dominante, yo la puedo eliminar, ¿sí? Porque no sé si lo noten, a pesar de que esté en el espectro negativo, mire que aquí ninguna ganancia esperada es positiva. Todos son años de cárcel, es decir, lo mejor que les puede pasar es que queden libres, ¿sí? A pesar de que estoy en el espectro negativo, pues sigue siendo mejor, ¿no? Recuerden que al final lo que uno busca es el mal menor. Es casi lo que hacen los abogados penalistas. No sé si lo sabían, pero cuando un abogado penalista defiende a alguien, sí, alguien diría, ay, pero ¿cómo así si una persona pone una bomba y mata a 20 personas, ¿por qué necesita un abogado si ya es culpable? ¿No? Y si hay suficientes evidencias, etcétera. Bueno, porque lo que va a buscar es el mal menor. Está buscando esto. Y mire que la comparación es chévere porque el dilema del prisionero, pues, digamos que se encuentra dentro de ese ámbito penal, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, yo puedo tener juegos en donde, así como sucede acá, que Q sea mayor, que Q esté en un terreno negativo, puede que dos líneas vayan así, por ejemplo, y se crucen acá. Cuando Q, qué sé yo, cuando Q sea igual a 3 medios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si eso me sucede, que Q sea igual a 3 medios por acá, lo que me está diciendo es, bueno, yo tengo que buscar cuál es la estrategia dominante para saber entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Cuál es la que es dominante? Entonces, acá, ¿cuántos escenarios tengo? ¿Cómo construiría yo la función de respuesta? ¿Cómo les ocurre? Bueno, por ejemplo, aquí yo puedo tener una función P de Q, ¿no? Entonces yo digo, bueno, primer escenario, para todo valor, ¿cierto? Para todo valor, es decir, si Q cumple con este requisito, ¿qué decisión se toma? Confesar. Confesar. Muy bien. Entonces, P de Q va a tomar ¿qué valor? ¿Va a ser igual a qué? P de Q va a ser igual a 1 si se cumple con esta condición. ¿Vale? P de Q siempre será 1 si y solo si Q se encuentra entre 0 y entre 1.
¿Lo estoy demostrando o no lo estoy demostrando? ¿O le estoy diciendo mentiras? Entonces, ahí está. Ahora, gracias a que estamos, pues, digamos que estudiando el dilema del prisionero, ¿no? Y es que, dadas las características propias del juego, pues es simétrico. Entonces, ¿eso qué significa? Ah, bueno, que todo esto que acabo de hacer, lo puedo, digamos que, copiar de alguna manera. Entonces, llevémonos todo esto, por ejemplo, hasta acá, ¿cierto? Démosle duplicar. Lo llevamos aquí más abajito. Lo ubicamos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Obviamente, pues cambiar las variables. Entonces, aquí ya no estaría en función de Q, sino estaría en función de P, ¿no? Entonces, eso es como lo que haríamos acá. Entonces, aquí tendríamos menos 6P más 0 menos 1 menos P, que sería menos 6P. Aquí sería 10P menos 1 menos P, que sería menos 10P más menos 1 más P. ¿Cierto? Lo que haría menos 9P menos 1. Y aquí tendría 6P igual a 9P. Acá. 9P menos 1, ¿no? Entonces aquí esto es exactamente lo mismo. Podemos seguir copiando lo que teníamos acá. Copiamos esto. Lo traemos. Entonces aquí tendríamos 3P igual a menos 1, ¿cierto? Lo que diríamos que P es igual a menos 1/3. Y gracias a eso, ¿cierto? Entonces podemos tomar esta gráfica que va a dar exactamente lo mismo por simetría. Por simetría tendríamos una cosa como esta, ¿no? ¿Qué cambia? Obviamente, estos valores acá, las estrategias son las mismas, entonces aquí tendríamos a P, ¿no? Y aquí tendríamos menos P. Y aquí tendríamos a 2. Sucede exactamente lo mismo por simetría. Si quieren, ahí les queda de tarea para que lo hagan. Y nuevamente, dadas estas características, entonces yo podría decir que en el único escenario, yo elegiría en el escenario si Q, si en este caso si P es un valor que se encuentra en este rango entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces la decisión que voy a tomar es C, por cuanto la función Q de P será igual a 1 si se cumple siempre, ¿no? Y listo. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda graficar esas decisiones racionales. ¿Cómo las vamos a graficar? Como lo hemos venido haciendo. Hacemos el plano cartesiano. Hacemos plano cartesiano. Por acá. Aquí tendríamos a P. Aquí tenemos a Q. Tenemos aquí a 1. Y aquí tenemos a 1. ¿No? ¿Hay indiferencias que pueda tener en cuenta? ¿Sí o no? ¿Qué indiferencias voy a tener en cuenta? Hola. O sea, va a ser una recta, una recta constante en Q y una recta constante en P. Sí, Y señor. se chocan las dos y ya. Sí, señor, es correcto. Como no tengo indiferencias, pues no tengo ninguna en cuenta. Profe, pero Q menos 1/3. No, porque acá eso ya no me interesa, porque aquí lo que es, aquí en este escenario yo sí voy a verificar el rango, es estrictamente este rango. Sí, porque estamos hablando de decisiones racionales. Entonces, claro, aquí matemáticamente tiene lógica, porque bueno, no estamos como sujetos a eso, pero acá sí, porque esta es la función de mejor respuesta, lo que llamaríamos la FMR. ¿Sí?
Eso es lo que estamos graficando acá, la f de mr. Entonces, como para yo poder hacer esa función de mejor respuesta, necesito necesariamente que sean decisiones que yo pueda hacer, ¿sí? En la vida real no existen probabilidades negativas, entonces no lo voy a tener en cuenta. Por cuanto si ubico las estrategias, pues ¿qué estrategia está atada a P? Las dos son confesando, confesar. Ajá. La estrategia que está atada a P es confesar, igual que a Q. Y la que está pues en cero sería la alterna, no confesar, no confesar, ¿sí? Y cuando voy a graficar, entonces, por ejemplo, si grafico esta, si grafico Q de P, ¿cierto? En rojo, lo que estoy diciendo es que Q va a tomar un valor de 1 para todo este rango. Es decir, para todo este rango, Q va a tomar un valor de 1. Entonces, pues me paro en 1 y grafico hasta 1, ¿sí? Y nuevamente, para el caso de, en el caso alterno P de Q, lo que me está diciendo es que P de Q va a valer, que P va a valer 1 para desde 0, cuando Q vale 0 a 1, ¿sí? Es decir, para todo este rango. Entonces, me ubico en 1 y lo grafico. Y listo. Tenemos este tipo de gráfico, ¿no? Si lo observan, ¿sí? Si lo observan, en el dilema del prisionero, entonces yo aquí arriba denotaba, ¿no? Entonces yo aquí diría, equilibrio de Nash en estrategias puras está en confesar, confesar, ¿sí? El óptimo de Pareto estaba en no confesar, no confesar, ¿sí? Y la pregunta es, halle el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿dónde está? No, no hay. No hay. No Entonces, existe, ¿no? Entonces, en exactamente. estrategias homogéneas nunca va a haber equilibrio mixto. ¿Perdón? En estrategias homogéneas ¿Qué pasa? nunca va a haber equilibrio mixto. No, no, no necesariamente. Que haya simetría en las estrategias o que haya eh, simetría en estrategias o simetría en pagos, no significa necesariamente que no haya equilibrio mixto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejercicio yo puedo tener ¿qué? Un juego con estrategias simétricas y pagos simétricos sin equilibrios puros. Y si no hay equilibrio puro, hay un equilibrio mixto. ¿Sí me entiende? Entonces, no, esa no sería como una categoría para tomarlo por descarte. Que en este caso, que en el caso del dilema del prisionero, la cuestión es, profesor, demostramos que el dilema del prisionero no tiene equilibrios mixtos. Entonces, sí, lo acabamos de demostrar. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos estrategias que son fuertemente dominantes. Miren, este es el comportamiento de una estrategia que es fuertemente dominante. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un juego con dos estrategias fuertemente dominantes, esto es lo que sucede. Y solo queda un tipo de juego, que es cuando hay una estrategia dominante y la otra no. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una estrategia así y la otra estrategia puede ser de este tipo, por ejemplo. Puede que yo tenga este comportamiento. Siempre que vean la línea recta significa que la estrategia fue fuertemente dominante. Si ustedes observan esto, significa que la estrategia no fue fuertemente dominante. ¿Por qué? Porque en un segmento fue mejor una, pero en otro segmento de la distribución de probabilidad fue otra. ¿Sí lo entienden? Es decir, la existencia de este cambio de estrategia lo que me dice es que en un segmento probabilístico sí fue la mejor, pero en el otro no. Y si lo miramos gráficamente, pues eso también se puede mirar en términos proporcionales. Si yo tengo acá una estrategia racional muy pequeñita, es decir, que recorre un trayecto muy chiquito acá, y luego lo que hace es esto, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál de las dos es débilmente dominante? ¿La que está en 1 o la que está en 0? El que está en 0, La que está en 1, pero tiene todo. Ah, ¿sí?
¿Por qué digo que es débilmente dominante? Porque en la mayoría de la distribución de la probabilidad, esa fue la estrategia racional, que no le alcanzó para el 100%, pero sí como un 90%. ¿Sí lo observan? Miren, aquí está, gráficamente, ¿sí? Si yo tengo como la ahorita, que era como 50-50, que era una cosa así, pues digo, no, pues definitivamente ninguna domina a la otra. Si yo tengo acá, pensando en estrategias, en esta misma estrategia, confesar, no confesar. Si yo tuviese esto, yo diría, ah, bueno, no confesar domina débilmente a confesar. Si yo tuviera esto, yo diría, confesar domina débilmente a no confesar, ¿sí? Pero como yo tengo esto, confesar domina fuertemente a no confesar, ¿vale? ¿Sí les quedó claro o no les quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces como les quedó claro, entonces vamos a hacer el ejercicio que yo iba a hacer acá, pero ahora lo van a hacer ustedes y lo suben al aula virtual. Tomemos esta matriz. Voy a tomar esta matriz como referencia. Profe, disculpe, Señor, esto sería posible que usted enviara como ese tablerito para poder guiarnos. el tablerito enviarlo, muestre. Bueno, ya miramos a ver cómo puedo enviar el tablerito. Pues si quieren puedo pasarles el tablerito poco a poco para que le tomen foto. ¿Sí? Ah, sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces regálenme un segundo, ya les dejo el tallercito y ya les coloco para que le tomen foto. Vamos a colocarlo aquí como taller. Estrategias mixtas número 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este ejemplo de clase, como quien dice, para ahorrarle la pereza. Pero ahora, entonces vamos a hacer esto, a alternar estos dos, ¿sí? Lo que cambia, perdón, creo que quedó al revés, lo volví a colocar como estaba. Esperen. 3. Listo, ahora sí. Lo que cambia, los equilibrios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Entonces, como más sabe el diablo por viejo que por diablo, les voy a colocar. Entonces, 1, ¿sí? Hallar, graficar, utilidades esperadas. 2, hallar funciones de mejor respuesta. Y 3, graficar funciones de mejor respuesta. ¿Sí? Y cuarto, hallar equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. El ejercicio aquí ya está súper adelantado porque la mitad de este ejercicio lo hicimos en clase, ¿no? Entonces es simplemente algo para ver cómo van a hacer esa gráfica de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí les pongo el tablerito. Me avisan cuando vayan tomando las fotos. Es que esto sí tiene la opción de invitar, pero creo que me cobran. Entonces, soy profesor cátedra en la universidad pública, no tengo plata para pagar membresías. Listo, profe. Profe, ¿el ejercicio para cuándo es? Para allá, Ah, para las 4. Porque es cortico, solo tienen que hallar de hecho una sola indiferencia porque la otra ya la tienen. Mire, aquí ya se la hice. No, pues obviamente tienen que escribirla, pero miren, yo ya les hice todo el trabajo. ¿No me puedes subir un momentico? Es que no le he tomado la foto. ¿A cuál? ¿Acá? No, arriba al... ¿Al primero? Sí, al taller. ¿Al taller Y o a lo que hay que hacer. a lo que hay que hacer? Un momento. Esto. Sí, exactamente. Ya. Listo. Entonces, ¿dónde iba Mario? ¿Era como por acá? Sí, ahí, profe. No, más ahí. Ah, no, sí, más. Ahí, ahí. Listo, profe.
¿Listo? ¿Listo? Listo, profe. Lady me dice que no entiende y no sabe que no entiende. ¿Cómo así? Profe, porque estoy medio perdida y no sé exactamente en qué. No sabes exactamente en qué. Bueno, no, yo creo, Y cuando empiezan intenta, a graficar y a sacar funciones y todo eso, pues la verdad no entiendo eso. hagamos una cosa. Intenta hacer el taller ahorita, no pasa nada. Intenta hacer lo que más puedas. Yo voy a subir la clase de ayer en donde lo expliqué de una manera más minuciosa, ¿sí? Obviamente ayer Bueno, me tomé las 2 horas explicando todo ese proceso. Entonces voy a subir la clase de ayer, voy a subir la clase de hoy. Si en definitiva te das cuenta como que no, entonces agendamos una tutoría. Y tú, pero entonces sí necesitas saber como que no entiendes para entonces yo explicarte específicamente. ¿Te parece? sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces voy a proceder a ¿dónde encuentran ese taller? Una pregunta válida. En la pestaña que dice estrategias mixtas. Ya no es la primera de juegos estáticos y dinámicos, sino ya es la segunda. Bueno, esa sería como la tercera pestaña. Dame un segundo, acá estoy entrando. Sí, la tercera pestaña que dice estrategias mixtas. Entonces en la parte inferior hay algo que dice actividad para hacer y ahí dice taller número 1, taller estrategia mixta número 1. Profe, es hasta las 4 en punto. Sí, señor. Los que corren. Sí, pero tienen 40 minutos, más que suficiente. No sobra decirles que por favor lo suban en formato PDF, ¿no? Para que no haya problemas. Profe, estamos haciendo el de un equilibrio, ¿no? Sí, el de un equilibrio. Sí, señor. A ver, ¿a dónde? A ver, Daniela, acá, en el taller, este. Listo.
Profe, esto, qué pena. Señor, sí, señor. Es que con la función, o sea, Espere, me regálame un segundito, qué pena. Qué pena con usted. yes. Ahora sí, compañero, qué pena. Mil disculpas. ¿Qué me decía? No, sí, profe, lo que pasa es que la forma esta de la función que hay que hallar se quedó un poco perdido porque es MI, lo siento. O sea, A hay que hacer ver, como el mismo procedimiento con las dos estrategias, ¿cierto? sí, entonces regálame un segundo, voy a volver a compartir el tablero, es que cada vez que me llaman se sale. Y entonces me voy ubicando sobre la pizarra, ¿le parece? Sí, señor. Ay, es que creo que me salí. A ver, regálame un segundo, vuelvo a entrar a la reunión. Es con contraseña y toda la cosa. Ujú. Ya me estoy uniendo, un momento. Ujú. Listo, ahora sí va a poder compartir. Bueno, entonces aquí ya estamos. ¿En qué parte es que dice que quedó como perdido? No, acá en lo de la función, o sea, lo que hay que hallar, Ah, ok. ¿En esto? ¿En lo del taller? ¿Qué es? señor. Ah, bueno, entonces, Porque esta F función... de MR.
Ah, bueno, esta función de mejor respuesta es la que llamamos P de Q y Q de P. Ah, perfecto. Sí, es que yo Sí. dije, uy, ¿por qué apareció eso? No, es esto. Es literalmente lo mismo, solo que en Ah, la teoría se llama así. ¿Sí? ah, ¿Alguna otra cosa o está bien así? no, no, está bien, está bien. Listo, bueno, ok, con gusto.
Profe, Señora, ¿puedo hacer una pregunta por sobre eso? supuesto. Esto, usted había dicho si se encontraban en las esquinas, ¿no era mixto? No, no necesariamente que no era mixto. Si se encontraban en las esquinas, había dicho que había equilibrio puro. Ah, pero puede haber mixto en las Sí esquinas. es posible, claro. En el primer ejemplo que les mostré, se encontraban en las esquinas y había uno mixto. Ah, sí. Ah, ok, listo, profe. ¿Vale?
Bueno, chicos, como ya hay gente que va a entrar, hagamos una cosa. Voy a ampliar el plazo, ¿sí? Para hacer ese taller para mañana. Puede ser mañana a las 12 del mediodía, si les parece. Entonces lo voy a ampliar para que pronto puedan ver los videos, etcétera, etcétera, porque creo que hay dudas por ahí. Entonces, para que despejen esas dudas, ¿les parece? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a proceder de manera inmediata a subir las clases para que accedan y entonces mañana a las 12 tienen plazo para que suban el taller. Nuevamente, yo sé que es tan fácil como que uno lo haga, le tome la foto y la envíe por WhatsApp a los otros, lo sé. O sea, eso no es nada nuevo para mí. Pero sí les hago la recomendación de que intenten hacerlo, porque es que si no lo intentan, cuando llegue el parcial, entonces ahí es donde los resultados no se van a ver. ¿Listo? Entonces, intenten hacerlo. Por eso les doy el tiempo. Tomen el esfuercito e intenten hacerlo, lo que puedan. Porque si lo intentan hacer, pues ahí van a haber preguntas. Y entonces mañana, bueno, mañana no, la otra semana, cuando volvamos a la clase, entonces me van a decir, profesor, mire, a mí esto no me quedó muy claro, ¿puede explicarme? O por favor explíquenos esto o aquello, esto fue lo que más se me dificultó. Pero inténtenlo, de verdad, les hago ese llamado. ¿Listo? Bueno, profe. Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao, chao. Chao, profe, gracias.